Buen día, el grupo número 13 hablará acerca de la polisemia del término proyecto y su aplicación en el ámbito económico administrativo, tarea correspondiente a la asignatura Formulación y Administración de Proyectos del ciclo 1 2023. Los integrantes del grupo número 13 son Christopher Steven Aguilar Machado, Nelson Alexander Moreno Torres y Marlon Alcides Orellana Valladares. El término proyecto se remonta aproximadamente desde el año 70 después de Cristo. En ese día, el proyecto se entendía como una acción antes de un determinado suceso. Se tiene, pues, el ejemplo de cuando Julio César cruzó el río Rubicón. Ese río, pues, se tenía que cruzar y para cruzarlo él pronunció la famosa frase: los dados han sido tirados, lo cual se refería a que antes de cruzar el río tendría que haberse realizado cierto proceso o acción para ejecutar dicha cruzada del río. Muy bien, el proyecto durante los años se ha ido evolucionando y hasta el día de hoy lo aplicamos en el ámbito tanto empresarial y universitario. Son tan variados las definiciones de proyecto que existen hoy en la actualidad y el día de hoy con esta exposición vamos a tratar de aclarar las definiciones más importantes, asimismo la definición más acertada de la palabra proyecto. Y así también vamos a ver los diferentes procesos, partes y criterios que tiene que cumplir un determinado proyecto. El término proyecto es polisémico y por eso es que tiende a ser ambiguo, pues en este caso la palabra proyecto puede ser interpretada según sea el contexto en el cual se esté aplicando. Según la Real Academia Española, el proyecto se puede definir como planta y disposición que se forma para la realización de un tratado o la ejecución de algo de mucha importancia. Y también se puede definir como un conjunto de escritos, cálculos y dibujos que se hacen para dar idea de cómo ha de ser y lo que ha de costar una obra de arquitectura o de ingeniería. A continuación, en las siguientes diapositivas, vamos a hablar acerca de las definiciones de proyecto según diferentes autores. Según la definición de Murcia, proyecto es un esfuerzo temporal emprendido para crear un producto o un servicio. Esta definición está más enfocada a las personas que buscan emprender algo para poder tener así cierta ganancia. Puede ser emprender para poder comercializar un producto o un servicio a determinada población. Según la definición de Córdoba Padilla, proyecto es un conjunto de ideas, datos, cálculos y documentos explicativos integrados de forma metodológica, que marcan las pautas a seguir tanto en realización como en costos y beneficios. Esta definición va más enfocada a ámbitos estudiantiles, proyectos que se pueden realizar en la escuela o en la universidad. Según la guía del PMBOK, proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Es muy similar a la definición de Murcia, la cual dice que el proyecto es algo que nosotros podemos hacer para emprender y así comercializar un producto o un servicio. Y según la definición de A. Barriga, proyecto es una realización de una actividad en un tiempo determinado para resolver un problema o abordar una tarea mediante la planificación, diseño y realización de una serie de actividades. Las anteriores definiciones no podrían aplicarse en su totalidad dada el término proyecto en el campo educativo, ya que un proyecto educativo puede estar enfocado a descubrir el mecanismo de crecimiento de una planta. Muy bien, por ejemplo, tenemos la definición más acertada de proyecto, que es según Nasir Sapak, la cual dice que un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema que tiende a resolver entre tantas una necesidad humana. Para poder aclarar esto, las operaciones y los proyectos tienen muchas características en común. Y un ejemplo de eso es que los proyectos son ejecutados por personas, son restringidos por recursos limitados y son planificados, ejecutados y controlados. A menudo se implementan proyectos como una forma de lograr el plan estratégico de una organización, cumplir con los objetivos de un contenido programático en una institución educativa, crear un nuevo negocio o realizar una investigación. Entre las definiciones que se tienen de proyecto destaca mucho la definición de proyecto de inversión específicamente. Según Vaca Urbina, un proyecto de inversión
Es un plan al que si se le asignan un monto monetario o un capital y distintos tipos de recursos, se puede llegar a producir un bien o un servicio que va a ser de aprovechamiento para el ser humano y también para la sociedad. Esta es una definición más enfocada en el ámbito económico administrativo, y en este tipo de proyectos pues se van a evaluar factores como lo son el capital, los insumos y la producción. Y pues para considerar una idea en un proyecto de inversión se siguen los dos pasos que se enlistan a continuación, o dos fases. La primera fase es un descarte o clasificación en sirve o no sirve de las ideas preliminares que se tienen. El segundo paso o la segunda fase es un escrutinio un poco más riguroso, en el cual se deben calificar y comparar las ideas que se clasificaron como sirve en el primer paso, y esa calificación se debe hacer en base a 4 puntos o 4 criterios. El primer criterio es el mercado actual en el que se encuentra esta industria. El segundo es el crecimiento potencial, o qué tanta seguridad hay a futuro en este mercado. El tercero es los costos y el cuarto es los riesgos. Se tiene que tener muy en cuenta a la hora de tomar una decisión para seleccionar un proyecto de inversión. Una vez culminada la primera etapa del ciclo de vida de un proyecto, que era la concepción de la idea, se procede con la etapa número 2, que es la preinversión. En esta etapa lo que se va a buscar es presentar una evaluación más formal, pero siempre de carácter preliminar, de la idea que se tiene. Lo que se va a presentar acá va a ser el estudio de prefactibilidad, también llamado anteproyecto, y el perfil del proyecto que se tiene en mente. Luego a la tercera etapa, que es la etapa de inversión. Acá es donde se inicia a trabajar con la organización o la empresa que se va a encargar de realizar el proyecto. Esta puede desarrollar la ejecución directamente o empezar a gestionar los contratos de servicios como consultoría o construcción que se van a necesitar. También se ejecutan las solicitudes de autorizaciones, también el financiamiento y la ejecución del proyecto como tal. La cuarta y última etapa del ciclo de vida del proyecto es la etapa de operación. En esta fase ya es donde se espera que el proyecto empiece a generar flujo de efectivo que permita recuperar el capital que se invirtió en la etapa anterior, y es donde se espera ver la utilidad y evaluar el desempeño del proyecto. Uh, Expandiendo en la segunda etapa del ciclo de vida de un proyecto, que era la preinversión, tenemos la formulación, preparación y evaluación del proyecto de inversión. Esto, según Nasir Zapak, se define como una técnica cuyo objetivo es recopilar, crear y analizar de un modo sistemático los antecedentes económicos con los que contamos para poder evaluar de manera cualitativa y cuantitativa las posibles ventajas que vamos a tener si decidimos invertir en esta oportunidad de negocio. Lo que se busca acá es evaluar el proyecto en los 6 ámbitos que se indican en la imagen: la viabilidad comercial, la viabilidad técnica, legal, ambiental, económica y financiera. Cada una de estas áreas tiene su importancia. Sin embargo, dependiendo de la naturaleza del proyecto que se está manejando, el peso de cada una de estas va a ser distinto. Por ejemplo, si tenemos un proyecto en que se está trabajando con un ente gubernamental, lo que se va a priorizar más van a ser las variables las variables sociales, porque se busca un bienestar para la sociedad, y esto se va a priorizar sobre las ganancias económicas, si es que hay alguna en un proyecto de carácter social. Ahora, en un proyecto de inversión que se maneje con una empresa privada, lo que se va a priorizar van a ser las variables económicas y financieras, porque se busca generar ganancias. Continuando, ahora presentamos una herramienta que nos va a facilitar el proceso de conceptualización, diseño y ejecución de los proyectos. Se trata de la metodología de marco lógico.
Esta herramienta no es exclusiva de la segunda etapa del ciclo de vida de un proyecto, esta se puede aplicar a todas las partes que lo constituyen y su énfasis está centrado en la orientación por objetivos. Busca identificar a los grupos beneficiarios para facilitar la participación y la comunicación entre las partes que van a conformar, o mejor dicho, van a trabajar en conjunto para la realización del proyecto que se está evaluando. También es importante mencionar que esta herramienta no es autosuficiente y que siempre va a ser necesario recurrir a otras herramientas o técnicas complementarias para evaluar si el proyecto va a ser conveniente para el entorno. Es importante también destacar que hay una diferencia entre los términos factibilidad y viabilidad. La factibilidad se refiere a un estudio más completo o de mayor profundidad, de un carácter más técnico, que se realiza en la etapa de la preinversión. En cambio, un estudio de habilidad puede arrojarnos como resultado que el proyecto que se está analizando va a ser inviable para el inversionista que lo va a llevar a cabo. En la parte de la dirección de proyectos es bueno recordar el concepto de qué es un proyecto, y es la búsqueda de una solución inteligente a un planteamiento del problema que busca satisfacer o resolver una necesidad humana. Después nos podemos preguntar qué es la dirección de proyecto, es donde nosotros vamos a aplicar lo que son los conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas para satisfacer los requisitos del proyecto. Esto se va a lograr mediante la aplicación e integración de los procesos de dirección del proyecto, como son el inicio, la planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre. Luego nos hacemos la pregunta, ¿pero quién es el director del proyecto? Esta es la persona que va a estar a cargo de alcanzar los objetivos del proyecto. Y esta dirección incluye lo que es identificar los requisitos, establecer objetivos claros y posibles de realizar, equilibrar las demandas, entre otras cosas. Esto se lleva a cabo durante la etapa de la inversión del proyecto, realizando actividades como lo que es la solicitud de autorizaciones, la búsqueda de financiamiento y la ejecución de diferentes acciones que permitan generar mejores condiciones para empezar a funcionar. En la jerarquización de la formulación y evaluación del proyecto, todo eso son herramientas empleadas para poder reunir información económica que permita determinar si es viable o no es viable llevar a cabo la iniciativa de negocio. Esta como un instrumento que nos permita la correcta ejecución y la materialización de la idea proyectada. En esta formulación se emplea en la etapa de preinversión de un proyecto. Entiéndase bien de que no se emplea en proyectos de investigación ni de métodos de enseñanza y aprendizaje, ni tampoco en proyectos de grado, a menos que en un proyecto de grado se llegue a una conclusión de que para poder cumplir los objetivos del mismo se tenga que realizar un proyecto de inversión, ya sea en una nueva empresa o en la modernización de una ya existente. Entre tanto, la gerencia de proyectos o la dirección de proyectos, como hablábamos anteriormente, esta se lleva a cabo en la etapa de inversión, ya que es la que se plantea de cómo se va a administrar los recursos que va a contar para poder materializar la idea evaluada. En este estudio se mira si es viable, y si es viable se lleva a cabo, ya que es rentable
y es conveniente para el inversionista, dada su tasa de oportunidad y costo de capital. Por lo tanto, la formulación y la preparación de proyectos se utilizan en distintas etapas del ciclo de vida de un proyecto. La primera es donde se va a determinar si la idea del negocio es viable y de ser viable es de llevarla a cabo. Entonces la decisión tomada para materializar dicho proyecto es la que pasa de la etapa de inversión, donde se acude a la gestión de proyectos para administrar de una forma eficiente la ejecución del proyecto. A modo de conclusión, el término proyecto es empleado en muchos contextos, pero su interpretación varía en gran medida según el significado que le dé cada interlocutor. Pues esto radica en que el término no está acompañado de un adjetivo, que con certeza clarifica qué tipo de proyecto se está refiriendo. Los proyectos de inversión cumplen un ciclo de vida determinado por distintas etapas. Todo proyecto inicia con la concepción de una idea, que es la que se va a llevar a cabo en algún emprendimiento de negocio. Luego se pasa a la etapa de preinversión, en donde se van a realizar los estudios de perfil, prefactibilidad y factibilidad, siendo uno más complejos según se avanza en los mismos. Luego de eso se pasa a la etapa de la formulación, preparación y la evaluación de dicho proyecto, donde se va a recolectar información o antecedentes económicos de la idea. Todo esto para evaluar su viabilidad comercial, técnica, legal, ambiental, económica y financiera. Luego de esto, si el proyecto de inversión en la etapa de preinversión fue declarado como conveniente, se pasa a la etapa denominada inversión, en la que se van a solicitar autorizaciones para el funcionamiento del nuevo negocio, donde se va a gestionar el financiamiento del mismo. Durante esta etapa se emplea la técnica denominada gestión o dirección de proyectos. Por último, cuando un proyecto ya se encuentra listo para funcionar, se inicia la etapa de operación, en donde se va a llevar a cabo la producción y comercialización de bienes o servicios que se pretende satisfacer la necesidad humana.